por La Mancha un día de agosto, que hace mucho calor, no ha llovido y hay mucho polvo por los caminos. ¿Os parece posible a vosotros que un rebaño, como me decía él, de ovejas y corderos, levanten tanto polvo al caminar lentamente, cansinamente, que desaparezcan y no se les vea? ¿Os parece posible? ¿Qué os parece? ¿Sí o no? Sí y no. Vaya, pues sí, no estamos de acuerdo, como en todo, ¿eh? Esto es como en todo. Unos dicen que sí, otros que no. Imaginaos, los corderos y las ovejas no van corriendo, van caminando muy despacito. Por más polvo que levanten, la nube no puede ser tan espesa que los oculte. No puede ser. ¿Por qué se le ocurre a Cervantes esa idea de que un rebaño de ovejas y corderos levanten tal polvo que luego crea él ver un ejército? ¿Por qué se le ocurre a Cervantes que su personaje haga esto? Porque cuando estuvo cautivo en Argel, oyó muchos cuentos que le contaron los moros, que saben contar muchos cuentos y muchas historias preciosas. Y una de ellas, muchas de ellas, no una, sino muchas de ellas siempre cuentan lo mismo. Está un ejército cabalgando por el desierto. Imaginaos ahora la escena. Si en lugar de estar en los caminos de La Mancha, estamos en las arenas del desierto. Si en lugar de ser ovejas y corderos, son caballos montados por jinetes. ¿Pueden hacer tanto polvo que levanten una nube y que los oculte? ¿Sí o no? ¿Es que sí? Sí. En todos los cuentos árabes siempre cuentan lo mismo. El califa mira por la ventana de su palacio, ve una nube de polvo y manda a su visir que vaya a ver qué ejército se acerca. Porque cabalgando sobre la arena, los soldados sobre caballos sí que levantan nubes de polvo. Es decir, a Cervantes, acordándose de aquellos cuentos árabes que le contaban, se le ocurrió esa aventura en La Mancha. Y por eso hizo que Don Quijote viera esa nube de polvo e imaginara que era un ejército. Si no hubiera oído esos cuentos árabes, nunca hubiera tenido esa ocurrencia tan estupenda.